Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Este es tu canal Danny Soluciones. En este video te vamos a mostrar esta bomba de un HP y medio que trabaja a 220 voltios, la situación que presenta. Es una bomba que está conectada a su tanque presurizado. Observe. ¿Qué sucede cuando una bomba de agua se queda pegada o trancada como esta? ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir? Lo primero es quitar la tapa que cubre el aspa o hélice. Girar el aspa en cualquiera de los dos sentidos. Si esa aspa se pone dura aquí o hace resistencia, quiere decir que la turbina está pegada con el tanque frontal. Pero recuerden que este tipo de bombas centrífugas, por lo general, no se quedan pegadas ni trancadas en el tanque frontal, debido a cómo están fabricadas. Muy diferentes a las bombas periféricas que, por lo general, cuando duran mucho tiempo paradas, se quedan pegadas en el tanque frontal, debido a su impeller o turbina, que viene muy diferente al de la bomba centrífuga. Vamos a retirar esta tapa, que es la que tiene toda la información de tu bomba de agua. A qué voltaje trabaja, a cuántas revoluciones por minuto gira ella y el capacitor que utiliza. Lo primero que observo aquí, que mi bomba trabaja a 220 voltios y que utiliza un capacitor de 25 microfaradios a 450 voltios. Ya nosotros verificamos que la conexión del presostato o suite de presión está bien. También observamos que utiliza un manómetro de glicerina. Muy bueno este manómetro, lo recomiendo. ¿Por qué? Porque este tipo de manómetros ayuda mucho si la bomba emite muchas vibraciones o pulsaciones. Siempre va a mantener una presión estable aquí. Vamos a revisar el capacitor de esta bomba centrífuga de un HP y medio. Retiramos estos dos tornillos para poder acceder a la conexión externa de nuestra bomba centrífuga. Le damos un golpecito aquí a la tapa, porque estas bombas, cuando tienen mucho tiempo que no se destapan, esta tapa por lo general se ajusta un poco. Esto es para que libere. Y la levantamos y seguimos flojando los tornillos. Observen en las condiciones que se encuentra nuestro capacitor de trabajo de nuestra bomba centrífuga de un HP y medio. Está reventado o dañado. ¿Qué pudo haberlo dañado? Un exceso de trabajo. Que la bomba haya trabajado por mucho tiempo en vacío, que la cisterna se haya secado y esta bomba se haya quedado sin agua. Entonces esto produce que el capacitor se dañe. También el tiempo de vida útil del capacitor. Recuerden que los capacitores no son para toda la vida. Entonces, un mantenimiento preventivo a la bomba cada cierto tiempo podría ayudar a que esto no suceda. Vamos a retirar el capacitor de nuestra bomba centrífuga de un HP y medio. A continuación te mostramos cómo lo hacemos. Lo primero que debes de hacer cuando vas a hacer un trabajo como este es quitar toda la energía eléctrica de la bomba. Bajar breaker o térmicas, que aquí no haya corriente.
Tomo una pinza aislada porque los capacitores guardan energía o carga. Y retiro una de esas líneas. Verifico bien en la posición que está el capacitor y cómo va conectado el capacitor. Retiro la otra línea de mi capacitor de marcha o trabajo. Observen aquí nuestro capacitor, cómo se encuentra. Este capacitor no sirve. Recuerden que este capacitor es de 25 microfaradios a 450 voltios. Lo recomendable es colocar el capacitor con las especificaciones del fabricante. Vamos a hacer aquí una prueba con el tester en la escala de ohmio y vamos a medir aquí la bobina de arranque con la bobina de marcha y la entrada común que se encuentra aquí. A continuación te mostramos cómo lo hacemos. Esto es para descartar cualquier problema que pueda haber con la bomba en el bobinado interno. Observemos aquí lo que vamos a hacer. Este cable que tengo aquí, que retiré del capacitor, es la bobina de arranque. Este cable rosado es la bobina de marcha o trabajo. Y el punto común se encuentra aquí, en este tornillo que está aquí. Si yo mido de aquí a aquí, no voy a tener continuidad. ¿Por qué? Porque el capacitor no está colocado aquí. Recuerden que aquí se encuentra una placa metálica que interconecta con este punto de conexión, donde va una de las líneas de entrada de alimentación, que puede ser fase o neutro. Si yo mido aquí, tengo continuidad. Pero si mido aquí, no vamos a tener continuidad. Expliqué que esto lo hace cuando el capacitor está conectado aquí, porque este capacitor es de 4 puntos de conexión. Estos 2 puntos de conexión que están aquí, este y este es el mismo, y este es el mismo. A continuación te muestro. Si mido aquí, no hay nada. Si medimos aquí y aquí, tenemos continuidad. Ahora bien, vamos a medir la bobina de arranque y la bobina de marcha o trabajo. Observen que tenemos continuidad. Esto quiere decir que ese bobinado está bien. Posiblemente, cuando coloquemos el capacitor en su lugar, nos daremos cuenta si la bomba va a arrancar rápido y a una muy buena velocidad. Si retiro esta línea de aquí y la coloco en este punto de conexión, también voy a tener continuidad. Aquí yo podría hacer una prueba, y es una prueba directa de la bomba para darme cuenta si el bobinado de arranque con el bobinado de trabajo está bien. Vamos a mostrarte cómo lo vamos a hacer. Observen la prueba que yo hago. Volvimos y colocamos el capacitor. Me voy a dar cuenta con esta prueba si el bobinado de arranque tiene problemas. Voy a permutar la bobina de arranque que se encuentra en este extremo con la bobina de marcha o trabajo que está conectada aquí en este tornillo, en este punto que energiza la bomba. Vamos a encender para que ustedes vean. Coloco el destornillador aquí en el capacitor, en el punto de conexión que interconecta con la bobina de arranque, y hago esto. Observen cómo arrancó inmediatamente la bomba. Esto quiere decir que el bobinado de arranque está bueno. Vamos a comprar el capacitor para colocarlo, para que la bomba pueda arrancar rápido y de una manera eficiente. Ok, mi gente de YouTube, aquí tenemos el capacitor nuevo que le vamos a colocar, y aquí está el que está dañado. Esto es fácil, la colocación de estos capacitores. Observen bien, dije que el cable rosado es la bobina de marcha o trabajo y que este cable crema o marrón es la bobina de arranque. Vamos a conectar el capacitor. El capacitor que compré
también tiene 4 puntos de conexión. Recuerden que este y este es el mismo, y este es el mismo. Entonces voy a colocar mi capacitor de la siguiente manera. Tengo bobina de marcha o trabajo aquí, la coloco en el capacitor y bobina de arranque en el otro extremo del capacitor. Observe, mi gente de YouTube, ahí lo tengo colocado. Cuando yo introduzca el capacitor aquí en la bornera de conexión, recuerden que aquí hay una placa metálica que conecta con este punto de conexión que tenemos aquí. Ahí el capacitor, la bobina de marcha o trabajo, hará conexión con una de las entradas de alimentación, que puede ser fase o neutro, pero esta bomba es a 220 voltios y lo hará por una de las fases. Entonces el capacitor lo colocamos así, lo introducimos en la bornera de conexión y ahí está conectado nuestro capacitor en nuestra bomba centrífuga. Vamos ahora a encenderla para ver qué tal está nuestra bomba y cómo va a arrancar. Ok, mi gente de YouTube, vamos a medir amperaje en una de esas líneas. Observen que la bomba está consumiendo 6.5 amperes. Excelente. Apáguela. Préndala ahora. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones.